Muy buenas tardes. Me llamo Fernando Fernández Arias y soy el director de programación de la Casa de América y les quiero dar una muy cordial bienvenida a esta conversación que celebramos hoy dentro de nuestro ciclo de Escribo que escribo y que celebramos hoy a propósito de la publicación del libro O Gueto, mi amor, del cual es autor el escritor Eduardo Halfon, que está aquí con nosotros, guatemalteco, y que ha sido ilustrado por el ilustrador español David de las Heras, que también están con nosotros y que van a dialogar en torno a esta obra con Valeria Correa Fiz, escritora argentina. Muchísimas gracias a los tres por venir. Este es un acto que celebramos en colaboración con la editorial Páginas de Espuma, que es quien edita el libro, que pueden ustedes adquirir a la salida de este acto, y también con el Centro Sefarad Israel, centro que está en la calle Mayor, como saben, donde están expuestos los originales de las ilustraciones que realizó David de las Heras para esta obra. En el ciclo de Escribo que escribo, que llevamos celebrando desde hace bastantes años, nosotros nos gusta hablar sobre las influencias literarias, los métodos de trabajo, investigación, el diálogo que se establece y, en una palabra, el proceso creativo del autor y, en este caso, de los autores, cómo empieza desde la primera idea que tienen a la hora de escribir un libro y de realizar una obra hasta el trabajo realizado finalmente. No quiero despedirme y dejar hablar a los ponentes sin decirles que son ustedes siempre bienvenidos a la Casa de América, que vengan, que tenemos todo tipo de actividades, como esta de literatura, exposiciones. Inauguramos hoy 3 exposiciones en el marco del Festival Foto España. Tenemos actividades de historia, políticas, económicas, etcétera. Esta es su casa, son ustedes siempre bienvenidos. Y les dejo ahora mismo en manos de Eduardo Halfon, David de las Heras y Valeria Correa Fiz. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, buenas tardes. Gracias a Casa de América por acogernos aquí y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos para hablar, como bien dijeron aquí, del proceso creativo de O Gueto, mi amor. O Gueto, mi amor es una pieza, es el último de 6 relatos que componen un libro que se llama Señor Hoffman y se cuenta allí la historia de un personaje, el narrador, que recibe de su abuelo un papel amarillo con unas pocas líneas escritas de su puño y letra. Era la dirección completa de su casa en Łódź, dice, en esta casa que estaba en el gueto, en la ciudad de Łódź, en Polonia, ¿no? En la que el abuelo del narrador y un personaje que lleva el mismo apellido que el autor, Halfon, había vivido allí con sus padres y sus hermanos. Y este pequeño trozo de papel lo recibe el personaje en una cena que iría a ser la última y que coloca de alguna manera a este nieto en una difícil tesitura, ¿no? Tiene esta dirección, puede ir a visitar la casa de su abuelo en el gueto, pero el abuelo, agonizante y delirante, le dice a su nieto a los gritos que no vaya, que un judío nunca debería viajar a Polonia. Esta herencia confusa es el puntapié inicial de la historia. Luego diré por qué, pero que yo encuentro narrada con una naturalidad y con una simpleza no exenta de desasosiego, diría. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacer aquí a ambos, a escritora e ilustrador, empiezo primero por Eduardo, es preguntarte si de verdad ese es el puntapié del viaje este que estás contando en O Gueto, mi amor, si de verdad recibiste de tu abuelo este pedazo de papel. Y la pregunta no es la típica, también, también es la típica curiosidad morbosa de un lector frente al escritor, pero la pregunta va dirigida hacia la idea de saber si consideras este libro como un libro de autoficción o como un libro de ficción. Y si la respuesta es que sí, ¿no? Que lo consideras como un libro de autoficción, te quería preguntar si crees que hay una problemática propia de la escritura de autoficción. Y luego lo involucro a David. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ana María, estás ahí atrás. Y Juan,
por organizar el viaje y el evento. Yo estoy recién llegado de Estados Unidos ayer y sigo con el horario un poco trastornado, pero bien, contento. Tu pregunta es complejísima, Valeria, para empezar, ¿no? Porque es un tema bastante complicado, de la autoficción, pero lo resumiré diciéndote que toda ficción, en mi opinión, es autoficción. Toda. Madame Bovary c'est moi, decía Flaubert. Un escritor puede esconderse, puede ponerse un velo, puede cambiarse de nombre, ¿no? Ponerse Belano en vez de Bolaño, pero es él, soy yo, ¿no? Lo que sale de nosotros cuando escribimos no puede ser más que nosotros. El único dato, en mi caso, distinto, es que tiene mi nombre. Le pude haber puesto Juan Pérez, y entonces este tema no sería tema. Pero como se llama Eduardo Halfon, este señor, que fuma mucho, yo no fumo, dato que parece broma, pero es importante porque lo empieza a separar de mí. Entonces me persigue este tema de la autoficción. Una palabra bastante reciente, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir, hace 14 libros ya, 2003, publiqué un librito que se llama Saturno, hice lo mismo, yo empecé escribiendo así. Es un libro bastante curioso que se reeditó en España el año pasado, dicho sea de paso, muy breve, y es una carta a un padre. Lo describo aquí brevemente para contestarte. El narrador se parecía mucho a mí y el padre se parecía mucho a mi padre. Dejé al narrador sin nombre, pero con las biografías muy cercanas a las nuestras. Y el narrador le habla al padre, es un berrinche, un llanto al padre, de un narrador obsesionado con escritores suicidas. Y la relación que cada padre jugó, el rol de cada padre en el suicidio de ese escritor. El padre de Virginia Woolf, el padre de Hemingway, el padre de Kawabata, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del libro, se los voy a arruinar, nos enteramos que el padre está muerto. Yo maté a mi padre está vivo. Ese libro es prohibido en casa, no se habla de este libro. Todavía, 15 años después, es un libro muy, muy tabú. Mi padre dice que nunca lo leyó. Yo sé que es mentira, yo sé que lo leyó, pero hace más fácil nuestra relación que él evite el tema. Bueno, en 2003 no existía el género autoficción, ¿no? Yo empecé escribiendo así, no sé por qué, simplemente se me dio un relato muy íntimo, muy personal, pero llevado a la ficción, siempre llevado a la ficción. No me bastaba mi realidad, no estaba haciendo memoria o autobiografía, sino ficción. Pero sucedió algo muy interesante e inesperado. La primera reseña del libro, publicada en un periódico de Guatemala, se tituló "Tenemos que ayudar a Halfon". O sea, creyeron que yo me iba a suicidar. Y a mí me encantó. Me encantó que el lector de un libro se lo tragara entero. Y entonces le puse mi nombre al narrador, empecé a jugar más con esta idea y hasta la fecha sí me leen. Yo fui a Polonia. El papel amarillo existe, ¿no? Me leen así, sabiendo que es ficción. Firmamos un contrato, ¿no? A la hora de comprar un libro. No estoy engañando a nadie. El libro dice novela, cuento. El lector sabe que es una novela y en la página 2 ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Y lo leen como autobiografía. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué ser tan pícaro en querer engañar de esa manera al lector? Se vuelven lectores infantiles. Leen como un niño, que ya no cuestiona si es verdad o no es verdad el conejito que vuela. Es verdad. Y la emoción que yo quiero dar o compartir, el efecto, o sí, la emoción, ¿no?
el golpe emotivo es más fuerte. Si yo lo hago bien, si lo entramo bien, si lo juego bien, el golpe final del cuento o de la novela es más fuerte si el lector se lo creyó. ¿Sí? Entonces, sí, existe el papel amarillo. Bien, bien. Ahora me has puesto en problemas con la pregunta para David. Pero eso es muy bueno. Pero lo haré, ¿no? Sí. Si yo te puse en dificultades, es Esos justo que problemas son me muy lo devuelvas. buenos, sí, claro. No, la pregunta para David, porque, bueno, en el book trailer que se hace del libro, por ejemplo, se ve una foto que yo asumo que era de tu abuelo, ¿no? La de bicicleta. Sí. Sí. Entonces, bueno, también esos datos son de alguna manera los que nos hacen pensar que hay fragmentos del libro que sí tienen un asidero o un apoyo en la realidad. Y entonces yo te quería preguntar a vos, David, si a la hora de ilustrar algo, que sabes que al menos hay cuestiones que no son completamente ficticias, te genera algún conflicto adicional, ¿no? O si de alguna manera para vos tomar una obra de ficción o no ficción te supone la misma libertad creativa. Bueno, muchas gracias por venir a todos. También comparto las palabras de Halfon y agradecer a Casa América y a Juan, primero por haberme dado la oportunidad de hacerme partícipe de este proyecto. Ay, perdón, que no estoy acostumbrado a estas cosas. Que ponga mi nombre aquí y todo esto. ¿Ahora se me oye mejor? Sí. Bueno, que muchas gracias a todos por venir y en especial a Juan, a Casa América, por todas estas cosas. Y nada, respondiéndote a eso, pues yo desde un principio cuando planteé el proyecto, yo me convertí en ese niño, leí desde ese, porque me creí totalmente que eras tú. Y de alguna manera sí que, porque aunque me creí que eras tú, siempre vosotros como que también jugasteis un poco conmigo, porque era como, es esto de Eduardo, Eduardo tiene esta documentación, ¿no? Estas fotos, pero no es Eduardo. Y era como, vale, y cuando le hago, claro, al tener que ilustrar un texto o lo que sea, tienes que representar un personaje, ¿no? Tienes que darle forma, sus características formales, ¿no? Y claro, entonces dije, ¿cómo represento a este personaje, no? Si no es Eduardo, pero es Eduardo. Y entonces, al final, pues sí que le di un aspecto muy parecido a Eduardo, prácticamente igual. No, es más guapo el del libro. Es más guapo el dibujo, sí. También eso, no tampoco quería hacer que fuese algo muy realista, ¿no? O sea, yo sí que tengo trabajos que son como muy naturalistas o así, pero en este caso quería que fuese algo como, también un poco como lo que él dice de que lo de creerse el juego, ¿no? Si haces algo que no es completamente asociado a la realidad, pues dejas como una puerta abierta para que el lector se pueda introducir más fácilmente, ¿no? Pero me pasó una cosa que aunque me dijesen que no era él y que era ficticio, la ilustración de su abuelo, yo cogí una referencia que tenía por allí de un hombre en una bicicleta. Y cuando presenté los bocetos, pues ya Eduardo me dijo, no, pero que existe esa foto. Y entonces yo dije, pero entonces, ¿hago a tu abuelo o hago otra persona? Y al final, bueno, cogí como referencia a su abuelo, aunque no fuese real. Y un poco sí que le metí como pues eso, mi propia lectura y mi propia visión de esa imagen. No la hice tal cual a esa fotografía. Pero bueno, no sé si he respondido a la pregunta o... Sí. Bueno. Sí. Una cosa referente al estilo, ¿no? Porque evidentemente se narra un tema, ¿no? De estos temas que son muy sensibles
a nivel histórico y a nivel individual para quienes pueden haber sido víctimas, ¿no? Todo el tema de un gueto, el holocausto, y que no es un tema propio, estrictamente personal, sino heredado, ¿no? Como ese papel amarillo. Y sin embargo, algo que a mí me parece, pero claro, yo soy sudamericana, ¿no? Y no tengo parientes que hayan padecido ni remotamente esto, ¿no? Entonces, de alguna manera a mí me gusta mucho esa licencia que te tomás vos para contar la historia en determinados momentos con humor, ¿no? Y entonces les voy a contar aquí un poco al público que quizás no hayan leído el cuento. El personaje, Eduardo Halfon, una aerolínea le pierde el equipaje y entonces compra en un negocio de segunda mano un abrigo rosa. Y entonces dice de repente que va con este abrigo rosa y con maneras de señora, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque de alguna manera este tono de humor aligera el patetismo de lo que se va a contar, ¿no? Pero por otro lado yo me preguntaba, ¿cómo se recibe esto de parte de quienes sí pueden haber sufrido directamente el mal? ¿Vos cómo te sentís a la hora de... Me imagino que muy libre a la hora de escribir, claro. eso sí, porque se ve, digamos. Claro, sí, no pienso en eso. No puedo, ¿no? Por un lado, porque no escribiría nunca nada. Si estoy preocupado por cómo lo van a recibir los demás y qué dirán, y sería una autocensura muy fuerte a la hora de escribir. Pero por otro lado, no es un cuento sobre eso, ¿no? O sea, mi manera de tratar ese tema es no tratando ese tema. El holocausto no aparece jamás. Hay pincelazos, ¿no? de lo que le pasó a mi abuelo o algo que él me contó, pero resulta ser un cuento sobre otra cosa completamente, sobre el poder de la palabra, el poder de la historia, el poder del lenguaje. Lo mismo pasa con el cuento que dio origen a ¿no? El boxeador polaco, que es el cuento sobre mi abuelo, que publiqué en 2008. Tengo un libro que se titula El boxeador polaco, y es un cuento de un nieto y un abuelo hablando. El abuelo contándole por primera vez, en 60 años, su experiencia durante el holocausto, ¿no? Se toman una botella de whisky y hablan. O el abuelo habla, más bien, y le cuenta. Pero no es un cuento sobre el holocausto. O sea, no trato ese tema, porque no es mi tema, ¿no? Yo no estuve ahí, yo no sé qué pasó. La única manera que puedo tratar ese tema es desde la óptica de un nieto, ¿no? El nieto que va a Polonia. ¿Y qué siente el nieto en Polonia? ¿Y por qué quiere estar ahí o por qué no quiere estar ahí? ¿Cómo reacciona un nieto en el momento de recibir su herencia? O sea, su herencia me refiero a su legado, ¿no? A la historia de su abuelo. Entonces, ese cuento, El boxeador polaco, finalmente lo escribí. Le tenía mucho miedo a ese cuento, ¿no? Por mi abuelo, por respeto a mi abuelo, por respeto al tema, porque era un tema tan grande. Finalmente lo descifré tras años de llevarlo como una ¿no? Así metido bajo el brazo, cuando entendí que no era un cuento sobre mi abuelo, era un cuento sobre el nieto, en el momento que es heredado. Creo que eso explica un poco, Valeria, por qué me atrevo a tratar estos temas, porque siempre los trato desde el punto de vista personal, íntimo, ¿no? No desde el punto de vista de ellos. ¿Te puedo hacer un comentario como lectora? Sí. Yo creo que las ausencias, o sea, creo que todo buen cuento tiene más de ausencia que de presencia. Sí, seguro. Y entonces, en el caso de O Gueto, mi amor, la ausencia, lo que sustraes, ¿no? Por ejemplo, esas fosas vacías destinadas a la gente del gueto que finalmente no se rellenan, o esa foto que nos presenta en un momento el cuento. No quiero decir muchas cosas porque de verdad invito a leer el libro y no quisiera revelar partes sustanciales de la trama, ¿no? Pero esa foto familiar donde de alguna manera describes a las hermanas del abuelo apesadumbradas, ¿no? Como si ya supieran su destino. Aunque vos no nombres el holocausto, que vos no nombres nada de todo eso, la manera elíptica que tienes de designarlo es más fuerte que si lo nombraras, ¿no? Me viene ahora a la cabeza una frase de Andrés Neumann, que voy a citar muy mal porque no sé citar cosas de memoria, que dice algo así como: todo buen cuento guarda un secreto, ¿no?
O Eloy Tizón que dice, ningún cuento está completo si no le falta algo. Claro. Y esa es la sensación que yo tengo. Por eso te decía que me gusta muchísimo la introducción del humor, ¿no? Porque Sí. uno siente como, Sí. como esa pesadumbre por debajo, que es verdad, que no la nombras, Sí, pero está. Sí, y yo creo que la evidencia, lo que dices, es la gente que cree o que dice que yo sigo tratando el tema del holocausto en todos mis libros. Yo jamás he tratado ese tema, pero está tan presente por su ausencia. Es debido a que no está que la gente cree que está poderosamente. Creo que tiene que ver con lo que dices. Y el humor, perdona, no mencioné el humor, porque empezaste hablando del humor. El humor es vital. El Gabán Rosa se aparece muy pronto por esto, ¿no? Porque sé que lo que viene es bastante solemne y nada es demasiado solemne, ¿no? Yo recurro al humor en los momentos de mayor solemnidad, siempre, o al erotismo, ¿no? Claro. También Así en está este también, cuento. también está aquí. Yo creo que es algo muy judío esto, Sí. especialmente lo de usar el humor en los momentos donde no debería de haber humor, donde debería de haber más solemnidad. Hay que introducir el humor entonces, porque, ¿no? Es meterle vida, meterle color, en este caso color específico, Sí. ¿no? Un rosado en un mundo gris. Sí. Como decía David, hoy en la mañana me solucionaste el tema de cómo meterle color al libro. A eso iba con la pregunta, ¿no? Porque de alguna manera yo me imagino que ya estar condicionado, iba a decir yo. Ahora siempre que me dices algo me cambias la pregunta. Pero bueno, yo iba a decir, estabas condicionado con el rosa, ¿no? Que es como un color, por lo menos en mi imaginario, ¿no? Un color naif, un color infantil, un color que evidentemente en un hombre adulto puede ser ridículo, ¿no? Incluso. Y sin embargo, en las ilustraciones, bueno, y el rosa evidentemente aparece en el gabán del protagonista, pero es un color que vas retomando, ¿no? Siempre. Incluso la ilustración del abuelo en bicicleta, que es casi en blanco y negro y gris, tiene el sol rosa, ¿no? Que es precioso. Y entonces quería saber si, digamos, porque no sé nada de ilustración, ¿no? Si de alguna manera la elección que hizo Eduardo para su relato de este rosa te condicionó la colorimetría o el pantone del resto de los trabajos. Yo, bueno, lo que ha comentado Eduardo, para mí el color rosa ese fue maravilloso. Fue maravilloso porque, claro, yo siempre dentro de mi trabajo o cuando quieres contar algo con imágenes, es importante normalmente poner puntos de interés, ¿no? a una imagen, ¿no? Porque si quieres contar algo, ¿no? Pues si quieres distraer, pues a nivel cromático puedes utilizar ciertos tonos, ¿no? para llamar la atención. Entonces, ese color rosa tan llamativo me venía genial porque, aparte de que cuando hice la lectura de su cuento, siempre vi esas dos partes, ¿no? Pues quizá la historia de su abuelo, la historia suya del viaje, ¿no? y cómo diferenciarlos, ¿no? A nivel formal, pues el hecho de que pudiese, no sé, cómo dividir, ¿no? En tonos como más apagados lo que es la ciudad y lo que hacen y la menciona a la historia del abuelo y lo que es el protagonista, ¿no? Ir iluminando ese viaje, ¿no? Y con ese rosa pues iluminaba ese camino, ¿no? Que iba avanzando en la historia y en la ciudad, ¿no? Entonces a mí a nivel formal y para mi trabajo pues me vino muy bien que hubiese ese elemento concreto de luminosidad. O sea, el rosa está asociado en tu trabajo con lo vital, ¿no? De alguna manera. No tanto el rosa, sino podría haber sido un verde, podría haber sido... No, digo en este trabajo puntual. Claro, sí, porque es el contrapunto a la historia más emotiva o más cruel, ¿no? que está oculta, ¿no? Entonces, en esa, digamos, parte como más plana, más con tonos más apagados, de repente hay algo que sobresale, ¿no? Y que es en este caso pues el protagonista, y sobresale gracias también a eso, a ese elemento colorido que es el rosa del gabán. No sé si se me está oyendo, lo siento mucho, me voy a poner aquí más cerca. Vale.
No sé si... Sí, no, ya. Y una pregunta, Eduardo, respecto de la estructura formal, ¿no?, de tus cuentos. Yo también por ahí leí en alguna entrevista que vos decías que vos escribías cuentos, novelas no, escribías cuentos largos, ¿no? O cortos. Claro, pero digamos lo que uno formalmente por ahí tendría a llamar novela, vos decís, no, es un cuento de 150 páginas, ¿no? Ojalá 150, yo no he llegado a 150 jamás. Duelo, que es la novela que publiqué el año pasado, es de 106 estiradísimas porque aumentamos el tipo de letra. O sea, a mis editores les gustaría que yo escribiera 150 páginas, pero para mí es un cuento largo ese, ¿no? Sí, entonces sí. Sí, la idea, ¿tienes la idea de que de alguna manera estás por lo menos en parte, yo no leí entera tu obra todavía, ¿tienes la sensación de que de alguna manera estás contando como si fuera más o menos la misma historia, pero mirada desde distintos lugares? No. Y te digo por qué. Yo siento que voy arrastrando historias, no revisitándolas, ¿sí? O sea, yo no vuelvo a la historia de mi abuelo que conté en 2008 en El boxeador polaco, pero le añado detalles. O sea, voy descubriendo o inventando más, creando más de esa historia. Entonces, a través de mis libros le añado. En cada libro hay un pedacito más, ¿no? Por ejemplo, en Duelo, no sé si ya leíste Duelo. Sí. En Duelo está lo de la fábrica de aviones, ¿no? Que es el nuevo detalle de la historia de mi abuelo. Entonces, no es vista desde otro ángulo, es una capa más. No, claro. ¿Sí? A ver, quizá no te formulé bien la pregunta. La idea es como si la sensación, que a mí particularmente como lectora me da muchísima curiosidad, ¿no? Es como si vos en mente tuvieras, por decir, ¿no?, este cuadro final. Y entonces tomas y en Duelo me narras ya. este pedazo. Ya. Y luego en El boxeador polaco me narras esto, ¿no? Ya. Y entonces uno tiene la sensación de que con cada libro uno va descubriendo El lienzo completo. el lienzo completo. Sí, eso sería cierto si yo tuviera el lienzo completo en mi cabeza, lo cual no es cierto. Entonces, esto vuelvo al inicio de tu pregunta cuando decías que yo soy cuentista, y esto es importante. Lo decías tú, ¿eh? Sí, lo digo yo. Yo soy ingeniero. Partamos de la base de que yo soy ingeniero. Yo estudié ingeniería, yo era el chico matemática, yo no leía. Yo vengo de un mundo absolutamente ajeno a todo esto. Yo caí en la literatura por accidente. Hace 15, 16 años descubrí la lectura. O sea, aprendí a leer a los 28, 29 años. Me enamoré de la ficción tarde, digamos. Pero mi formación es de ingeniero y mi carácter es de ingeniero. Más importante que mi formación es que yo soy muy ingeniero, ¿sí? O sea, yo debería de tener el plano de mi proyecto literario. Y cuando escribo es completamente lo opuesto. Completamente. No tengo ni idea de qué va a pasar, hacia dónde voy, de qué va la historia, qué tan larga va a ser. Esto en el momento que estoy escribiendo un cuento, o sea, cuando empiezo Ghetto, para hablar de este específicamente, no sé qué va a pasar. Hay un viaje, tengo sensaciones, tengo ideas y luego el cuento me lleva para allá. O sea, yo me sorprendo tanto como el lector y le hago caso. O sea, soy como un mayordomo, ¿no? Estoy al servicio de la historia. Y he tenido que aprender a relajarme, a soltar el control, ¿no? Cosa muy difícil para mí, ¿no? No soy el que está a cargo de esta cosa. Es muy extraño. Pero luego hay otro fenómeno, y es este lienzo que tú dices, ¿no? Cuando yo publico El boxeador polaco en 2008, es un libro bastante inofensivo, de 100 páginas, 5 cuentos, o 5 episodios, ¿no? Ahí nace este narrador, ahí nace esta voz. Y son 5 episodios contados por un mismo Eduardo Halfon. Todos hilvanados por algunas cosas, algunas ideas, y especialmente por la historia del abuelo, que él va contando por poquitos. O sea, la suelta en el primer cuento y luego la esconde. Y suelta un poquito más en el segundo, porque así la estaba escribiendo yo. Yo el libro lo escribí así.
Y el último cuento del libro ya es el cuento del abuelo. O sea que se va apareciendo poco a poco y un libro de cuentos se puede leer como una novela. Perfectamente, una novela episódica, digamos. Lo que yo no sabía es que uno de esos cuentos, 2 años después, lo convertiría en capítulo de una novela. O sea, es un cuento en El boxeador polaco y en 2010, 2 años después, se vuelve La pirueta. Continúo un cuento. Otro de esos cuentos originales se convierte en Monasterio. Otra novela. O sea, es un libro madre, El boxeador polaco, que va como pariendo libros, ¿no? Ha ido engendrando otros libros sin planificación previa. Yo no sabía que esto iba a pasar. Se me va imponiendo este lienzo, ¿no? Y yo pongo atención. El señor Hoffman, el libro al que pertenece Oggetto, es igual. O sea, pertenece a ese mismo ciclo, a ese mismo proyecto, o ese mismo andamio. Me gusta la idea de un sistema solar, ¿no? Y los libros son como planetas, unos más cerca, otros más. Hay un sol, que no sé exactamente qué es, pero hay algo en medio, y giran los libros alrededor. Duelo es el 5.º libro de ese proyecto, o de ese sistema. Y la evidencia que me comprueba que es un proyecto es que las traducciones de estos libros ya los juntamos. O sea, la edición japonesa de El boxeador polaco incluye La pirueta y Monasterio, incluye las 2 novelas que surgieron después. Yo lo armo, yo los junto, ¿no? Hago el índice para que parezca un solo viaje y lo publicamos así. En Holanda se hará igual y ahora en Inglaterra se está hablando de hacer un tomo con todo. En otras palabras, yo he estado escribiendo, sin saberlo, una sola novela. Es un solo libro por entregas o serial, pero sin planificación previa. Y creo que a eso es lo que quería llegar. No tengo este lienzo. Entonces yo lo voy descubriendo igual que tú. O se me va abriendo igual que a ti. No sé qué viene después, no sé si hay más. De pronto se me va a imponer una historia o no, y terminó, ¿no? No sé. Vale, porque también la pregunta se vinculaba, ¿no?, con algo que vos llamaste la voz y que yo iba a decir el tono, ¿no?, que es lo que mencioné al principio, porque los libros que menciona Eduardo y que se puede ver muy bien aquí en Oggetto, mi amor, tienen una especie de voz o tono, como lo pensaba yo, ¿no?, como una especie de naturalidad, de falsa naturalidad, porque en el arte lo que se percibe como natural siempre es falso, bien conseguido, de falsa naturalidad, de falsa serenidad y por debajo como una especie de desasosiego profundo que va creciendo, ¿no?, que matizas, como bien has dicho, ¿no?, con el humor y con el sexo, ¿no? Bueno, más el erotismo, diría yo, porque realmente el sexo no llega. Es verdad. Es más erótico o sensual. Sí, sensual. Sí, sensual. Sí. Y estaba pensando en Woody Allen, yo por eso. Te confundí por un Sí, momento. me parezco mucho. No. Salvo sus problemas recientes. Y entonces, me desconcentro. Entonces, no solamente por la aparente unidad temática de Gran Lienzo, sino por esta voz, ¿no? Claro. Que se puede ver cierta unidad, ¿no? Sí, es una voz. Es una voz, no es solo un personaje, sino es que es esa voz que él tiene y que no es mi voz, ojo, no soy yo. Aparte de que él fuma, viaja muy bien, yo viajo muy mal, es muy intrépido, ¿no? Se ha ido como creando esta persona ante mí que tiene voz propia. Mis libros anteriores al boxeador polaco no tienen esa voz. O sea, yo tardé unos años en encontrar ese tono o ese volumen y es muy específico a este proyecto. Porque tengo cuentos en otros registros, pero este registro es muy particular. Y continuando un poco con eso, la pregunta para David es, porque a mí me parece que al margen de los méritos, de los muchos méritos artísticos que pueden tener tus ilustraciones, es un gran acierto que no haya estridencia entre la voz de Eduardo y el estilo, el modo en que vos presentás, ilustrás ciertas partes de este cuento, ¿no? Y quería preguntarte si eso te costó encontrarlo, o ha habido, no sé, sucesivos borradores, o es algo que te vino así de la primera lectura. Me vino de la primera lectura. O sea,
yo creo que tuve mucha suerte con Eduardo, con el libro de Eduardo, porque de alguna manera, salvando las distancias, me sentí muy identificado con su manera de crear, ¿no? Quizás yo también siempre he intentado crear un poco desde lo que no mostrando todo, ¿no? Invitando mucho al espectador a que encuentre cosas que no hay, ¿no? Y sugerirlas, ¿no? Entonces fue muy fácil entonces que las ilustraciones pienso yo que no chirriaran, que no fuesen estridentes con el texto de Eduardo, y que el feedback que recibí de él que fuese tan bueno, ¿no? Que no tuvo ninguna pega, me dejó total libertad y como que, según lo que me has dicho, Claro. que encaja muy bien Claro. con su historia, con su cuento. Sí que creo que cuando es un texto que ya está escrito, es necesario respetar mucho lo que es la obra del autor, ¿no? Pero también creo que como ilustrador, el oficio de ilustrador se basa en tener una voz propia a partir de un texto ajeno, ¿no? O sea, que no sea una decoración, que no sea algo rococó, que no se repita con la imagen lo que dice el texto, sino que abra siempre respetando pues una nueva vía de interpretación con el texto, ¿no? Pero respetándolo, y en este caso pues me adapté bastante, y porque fue fácil para mí que mis ilustraciones congeniaran bien con el texto de Eduardo. Sí, de verdad que lo hacen. Yo te quería preguntar a vos, ¿cuál es? Yo tengo una ilustración favorita, pero te quería preguntar a vos cuál es la tuya. Esa acá fue allí. Sí, me encanta. ¿Y por qué? Buena pregunta. Nunca me he cuestionado por qué. Creo que hay algo ahí de la soledad que siente el personaje al llegar a este mundo tan ajeno y prohibido, ¿no? Es que Lodz no es Varsovia. No sé si alguien ha ido a Lodz alguna vez. No es Cracovia, no es amigable para el turista, ¿no? Todos hablan solo polaco o ruso un poquito, pero entonces es muy difícil manejarse. Entonces esta soledad creo que la plasmó David muy bien. Yo no sé si la leíste en el texto o es casualidad, lo cual dudo. ¿No? Es que cuando lo leí, o sea, tú conseguiste que yo dijera, wow. Que sintieras esa soledad. Claro, o sea, no hay nadie, sí. No hay nada, no hay un carro, no hay un alma. Y así se siente el narrador, así me sentí yo cuando fui, y lo ha plasmado muy bien. Dicho sea de paso, no hemos hablado de esto, pero no hubo más que una conversación con David en el proceso. O sea, no fue una colaboración de muestra, a ver, quita, pon, haz. David mandó unos bocetos. De hecho, no nos conocíamos, ¿no? Hasta hoy. Esta fue idea de Juan, de la editorial, juntarnos en este libro. David mandó unos bocetos, él leyó el texto y se imaginó dónde irían sus ilustraciones. O sea, no hubo un diálogo de qué escena ilustrar y qué escena no ilustrar. Fue lectura de David. Él mandó unos bocetos y tuvimos una conversación por audio, ¿no? Sí, fue audio, ni siquiera fue vídeo, fue audio. Le dije 2 o 3 cositas, está rechinando, ¿viste? Esto sí chirrea. Sí. ¿Se apaga o no? ¿Sí? ¿No se oye? ¿Sí se oye? Ya lo va a cambiar, sí, te lo va a cambiar. Muy bien. ¿Me espero? Breves breves segundos. ¿Ya? Yo quiero tu micrófono. No se hacen vídeos todavía. Hubo una conversación. Yo le hice algunos comentarios como el de la bicicleta. Hablamos de la bicicleta. Y recuerdo que yo esperé a ver si David iba a ilustrar al narrador con mi rostro, ¿no? Dije, bueno, veamos si él cree que soy yo. Y sí. Entonces dije, bueno, si vamos a jugar el juego de real, ¿no? Esta es la foto de mi abuelo, para que también él sea sí mismo, o una versión de sí mismo.
Y luego David se fue. Yo me quedé esperando ver su proceso, ver que no supimos de él en un par de meses, ¿no? Claro, no. No No quería. Yo sabía que ibas a confiar en mí. Total. Y Total. ya. Es que creo, David, que es la única manera de hacer esto, ¿no? Claro. Yo no conozco su mundo, yo no sé de ilustración o de ilustrar un texto, entonces tengo que confiar en que él sí, ¿no? Lo que pasa es que soy muy metiche y muy curioso y quería ver qué estaba trabajando. Entonces entraba a su Instagram para ver si había, ¿no? Y sí había algo, sí descubría Sí, pequeñas cosas. Pero se fue y luego nos mandó las ilustraciones que nos deslumbraron a todos, maravillosas. Pero fue un proceso de interpretación suya y casi como una adaptación suya. Es casi, lo contaba hoy en la mañana, como darle un cuento a un director de cine y confiar que él sabe su oficio. Y va a ser una versión nueva. Y esta es una versión nueva del cuento. Se lee diferente. Yo sé de lectores, amigos, que lo leyeron en 2015 y ahora creen que es un cuento nuevo. Se les olvidó que ya lo habían leído. No sé si el formato, si presentarlo de esta manera, si David, las ilustraciones de David, se lee distinto. Y me lo había advertido Juan en el proceso. Será una lectura nueva, ¿no? Sí. Yo quiero hablar un minuto de mi ilustración favorita para sí. luego hacerle una pregunta a David, ¿no? ¿Es esta? Sí, probablemente desde el punto de vista absolutamente estético haya ilustraciones en el libro que son mejores que esta que yo les voy a mostrar, que es muy buena, ¿no? Pero lo que pasa es que a mí esta ilustración me golpeó profundamente, porque yo creo que más que director de cine, David es poeta, y ahora te lo voy a decir. Esta ilustración, no sé si la verán desde allí, ¿no? Es un fondo negro y vemos al otro Eduardo Jalfón, ¿no? El chiquitito. Al pequeñito, y luego una mano, ¿no? Que uno supone que es la de su abuelo, que uno puede leerlo como si fuera un mapa, esta mano, ¿no? O un plano de metro, ¿no? Pero algo cartográfico. Y a su vez tiene algo de quiromancia, ¿no? De lectura de las líneas de las manos, algo de como si en la mano del abuelo estuviera escrito el destino de este personaje. Y entonces a mí en general me gusta mucho el arte pictórico y en general no me gustan los libros ilustrados, salvo para niños, no me gustan, porque me encuentro muchas veces que en los libros ilustrados se cierra, ustedes saben que bueno, lo máximo que puede dar la literatura es la multiplicidad de lecturas, ¿no? Y esto que yo le decía a Eduardo, ¿no? La idea de que una escritura te permita, mediante su ausencia, crear otras presencias. Muchas veces las ilustraciones cierran un significado, cierran un sentido, trabajan en contra del texto, ¿no? Estoy hablando sobre todo en libros para adultos, ¿no? Porque creo que las ilustraciones infantiles corren por otro lado. Y yo cuando me encontré con tus ilustraciones, David, y se lo dije a Juan, digo, pero este chico, o sea, perdón, no sabía ni cómo era. Yo dije, ¿este chico? ¿Este chico de dónde salió? Digo, pero sí es un poeta, ¿no? Por esta cuestión que tiene la poesía, de quizás a través de una imagen permitir múltiples lecturas, ¿no? Claro. Y entonces yo tengo una gran curiosidad. O sea, ¿vos lees un libro y te viene esta imagen así a la cabeza? Sí, claro. Pero supongo que como a todo el mundo, ¿no? No. O sea, quiero decir, obviamente cuando leemos un libro que no está ilustrado y demás, pues nuestra imaginación vuela. Yo siempre pensaba, hace poco hice un... Espera, yo voy a hacer una cosa. Vale. Hice un cursillo de narración literaria para aprender a escribir. Pero me diste mucha envidia. No, siempre había querido. Y yo le preguntaba a la profesora, pero las personas cuando leen, o sea, siempre tienen que ver imágenes. Siempre. Y ella me dijo, no, bueno, cuando hay un diálogo, no. O sea, pero a mí siempre, no sé si le pasa a todo el mundo como a mí, que ve imágenes siempre, constantemente. O quizás soy yo de que siempre he trabajado a nivel visual, ¿no? Todo. Y entonces supongo que como he estado toda la vida viendo, o sea, fijándome, mirando el mundo, mirando todo, pues supongo que
que quizás cuando leo algo, en vez de venirme una imagen o dos, me vienen muchísimas. Y sobre todo cuando es un trabajo, ¿no? Digo, tenía que ilustrar a el otro personaje, el otro Eduardo Halfon, caminando por una ciudad que llega buscando la dirección de donde vivía su abuelo. Y pensé, ¿qué le hago caminando en las calles? ¿No? O lo que puedo hacer es como, voy a pensar qué puede sentir este personaje caminando por esas calles. ¿Qué está pensando? ¿Está pensando que tengo que girar a la izquierda o a la derecha? ¿O está pensando, voy a ir donde vivía mi abuelo? ¿Qué puedo relacionar con ese pensamiento, ¿no? A nivel visual, la mano? Pensé en la mano de su abuelo, ¿no? No sé si en el texto hablas de su mano en algún momento o lo que sea, y no sé si me vino por eso. Y después pensé, y la mano, y pensé en las líneas de la vida, ¿no? De la mano, ¿no? Y dije, joder, pues es que se parece a un mapa, es el mapa de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces dije, uní esos dos elementos y dio el resultado de esa mano que al mismo tiempo es pues un mapa del camino a donde el personaje se tiene que dirigir, ¿no? Y entonces, pues eso, no sé, salió así, ¿no? Ya. Y bueno, y siempre, claro, lo que decías también, lo de no cerrar, ¿no? Si cierras, o sea, no sé, bueno, siempre lo he pensado, de que, sobre todo, que el arte no da respuestas, sino hace preguntas, ¿no? Y las respuestas las tiene que encontrar cada lector, ¿no? Y las interpretaciones que tiene que hacer cada lector tiene que hacer las suyas. Yo hablo desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso, pero nunca sin decir nada con certeza. Y entonces, claro, creo que es una buena ilustración, igual que un buen texto, es el que deja cosas pendientes para que lo resuelvan los lectores a su manera. En una imagen, pues igual. Bien, sí, está claro. Y Eduardo, porque me imagino que esto lo habrá propuesto Juan, cuando te dijo hagamos un cuento ilustrado, ¿vos qué pensaste y qué pensás ahora que puede aportar un cuento ilustrado para adultos? Siento que tiene que complementar, Valeria, ¿no? O sea, no puede calcar el cuento, lo que decía David, solo reproducir en términos visuales lo que estoy contando yo. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que complementar algo, añadir algo, ¿no? Y siento que en el caso de David hace de una manera muy hermosa meterle magia al texto, ¿no? Le mete fantasía, estas ilustraciones que vuelan un poco, ¿no? No todas, hay algunas muy reales, pero otras ilustraciones se elevan, como la de la mano, como la de la serpiente, que creo que es tu favorita, ¿no? No le preguntaste, pero la serpiente le gusta mucho. Que elevan el texto a un plano mucho más metafórico o alegórico casi. Incluso en la mente del lector, que lo va leyendo y dice, pero ¿esta serpiente? ¿No? ¿Qué significa aquí la serpiente? Entonces le añade una lectura distinta o paralela, ¿no? Sí. ¿Y tenías un límite de ilustraciones? Quiero decir, ¿cómo elegiste qué episodios ilustrar y qué no? No sé si tenía límite de ilustraciones. No tenía. Quizás los límites del tiempo que tengo para dedicarle a ciertos proyectos, ¿no? Porque al final son muchas cosas, gracias a Dios. Y muchas cosas que tengo que hacer. Entonces, vi las ilustraciones que salieron, podían haber salido 10, podían haber salido 11, 12, 13, pero al final una de las tareas del ilustrador, en mi caso, y que es de las más difíciles, es la elección, ¿no? Elegir y el descartar, ¿no? Qué cojo y qué no cojo, ¿no? Qué ilustro, qué no ilustro, ¿no? Y me reitero en que en el texto de Eduardo era muy fácil para mí
saber qué era lo que yo quería contar, ilustrar, ¿no? También tenía que tener en cuenta, tuve la suerte de que los puntos para mí de más interés a nivel visual no estaban muy cerca el uno del otro, ¿no? Cuando ilustras un texto, pues a menos que sea un álbum ilustrado en que el texto e ilustración estén a la par, no es conveniente de ilustrar una parte y la siguiente ilustración que sea 2 páginas más allá, ¿no? Porque al igual que cuando se escribe o cuando se lee, las lecturas son de alguna manera, o sea, que el escritor de alguna manera, ¿cómo se dice? Condiciona encamina al lector a que haga una lectura concreta, ¿no? Más despacio, más rápido, ¿no? En el caso de las ilustraciones también. Tienes que ver qué lectura se puede hacer a nivel visual, ¿no? Y si pones una ilustración muy cerca de otra, pues quizá no da tiempo de digestión, ¿no? Al lector, ¿no? Y aunque igual ahí entonces tienes que hacer la elección, ¿no? Ilustro esta parte que me gusta mucho, o ilustro esta, pero que está muy cerca, cuál de las dos elimino, ¿no? Pero en este caso tuve la suerte de que justo las cosas que quise ilustrar están en puntos que para mí eran perfectos para que el lector tuviese una lectura comprensiva y una lectura que yo quería que tuviesen. Claro. Eduardo, ¿vos estás de acuerdo que este narrador y personaje se esconde bastante? O sea, por más de que se escriba en primera persona y hable mucho de sí mismo, la información que da es bastante lateral. Sí. ¿Eso es buscado o te viene...? Es así. Es así, es un narrador... Bueno, el gabán es un disfraz, ¿no? O sea, se disfraza de señora, en este Exacto. caso. Está escondiendo algo, no quiere delatar algo. Es un narrador muy, muy desubicado, muy confundido, ¿no? No sabe, titubea, balbucea, decía un señor hoy en la mañana, ¿no? Que balbucea mucho. Y cada vez que aparece Valeria, ya sea en este libro o en otros, necesita guías para orientarlo, ¿no? Siempre, creo, si no siempre, casi siempre son mujeres. Sí. Siempre es un personaje femenino el que lo llega como a rescatar, ¿no? Pero no quiere delatarse. Entonces, sí, se esconde en un gabán o se cambia el nombre a Hoffman. Sí. O sea, usa pequeñas cosas para petarse un poco, ¿no? Sí. No sé por qué. No, yo me había apuntado aquí una frase del libro. Por primera vez tendría que poner en palabras algo que ni yo mismo Claro. entendía. Claro, cuando la que ahora vive en el apartamento lo cuestiona y dice, ¿pero qué haces aquí? Claro. ¿Para qué has venido a Polonia? ¿Qué quieres encontrar en Polonia? No sabe, Claro. no sabe. Y no sabe qué contestar y aún no sabría qué contestar, ¿no? ¿Crees que de alguna manera ir descubriendo el lienzo irá descubriendo a este narrador personaje? Si eso sucede, tendría que parar de escribir, ¿no? O sea, si él se llega a entender a sí mismo o a descubrir lo que está buscando, porque no sabe qué está buscando, siempre encuentra algo más, no encuentra lo que está buscando. Si llegase a ese punto, creo que se terminó la aventura. El chiste de esta aventura, lo interesante, el suspenso, es de que no sabe. Entonces me permite continuar, ¿no? Sí. Si llegase el punto de descubrimiento o de epifanía propia, de autoepifanía, Sí. pues se acabó. Tal vez sea bueno que se acabe ya. No lo digo como algo malo. No, yo sabes porque además me parecía, y aquí viene la pregunta enlazada hacia David, ¿no? Porque yo una vez que terminé el cuento, bueno, lo leí un par de veces más y entonces decía, pero este hombre que se esconde, ¿no? Se esconde detrás del gabán, se esconde. Y luego empecé a mirar las ilustraciones de David y está siempre en escorzo o de espalda, nunca está de frente. Y en la ilustración de portada, que es quizás donde tendríamos la oportunidad de ver a este personaje de manera, al protagonista, ¿no? De manera más evidente, David le ha puesto un gorro, las gafas, la bufanda, las solapas del gabán levantado. Y yo Apenas decía, se ve.
¿no? Apenas se ve. Y entonces a mí me parecía que había una grandísima unidad. Yo no sé si esto probablemente lo has entendido a un nivel intuitivo, ¿no? Que este narrador estaba allí escondiéndose y por eso son todos sus perfiles y... Claro, no, aparte de porque no era él, tampoco, él nunca invita a que se le conozca del todo, que se le reconozca del todo, ¿no? Claro. Y incluso hay una imagen que al final queríamos que fuese la contra, pero al final se quedó fuera del texto, que es la de su abuelo, de espaldas, porque su abuelo está, pero está mucho menos que él. Sí. Entonces ahí no se tenía que verle para nada al abuelo, ¿no? Y saber que era el abuelo, ¿no? Por el contexto donde estaba situado en la ilustración, pero que no se le viera, ¿no? Y me parecía como no podía mostrar al protagonista de frente. A la única persona así que aparece de frente es la Madame Maroche. pero porque a ella se le plantea tiene que hacer frente a un ¿cómo se dice? Cuando se tenía que enfrentar a la cuestión de si su familia había sido... Es que lo voy a decir Sí. del texto. No sé. Claro, se presenta la duda de si Sí, su familia había sido colaboracionista o no con los nazis. Con los nazis, entonces creía que ella tenía que hacer frente a esa duda, ¿no? Entonces, y el poder también que tiene esta mujer, ¿no? Y cómo él describe a esta mujer de que tiene como bastante fuerza, ¿no? Entonces a ella sí que la muestro de frente, ¿no? Claro. Pero en el resto aparte de la foto del abuelo, pero Espaldas. no, la de la bicicleta. La de la bicicleta. Ah, claro. Sí. Pero el resto es eso, como siempre, como algo más... también es algo más íntimo, ¿no? Entonces, si es algo como una historia tan íntima, tan recogida, ¿no? Pues muestra como que los personajes sugieran esa intimidad, ¿no? Y luego hay una cosa también que a mí me pareció, si faltaría hacer un libro musical, Juan, por ahí ¿no? No, porque está todo el tema de la música, ¿no? Escondida en el relato que se revela un poco al final, ¿no? Y es una música, hablábamos, ¿no? Que tiene esta especie de cadencia, de cosa muy rítmica, pero también un poco, no me acuerdo el adjetivo que usaste cuando nos vimos ahí, burlesca, no sé. Sí, es irónica, ¿no? El título, Claro. ¿les contamos el título? Sí, ¿no? dilo. El título viene de O Ghetto mi amor, es un refrán de una canción en yiddish que cantaba un trovador, ¿no? En la calle del gueto. Pero las canciones en esa época eran también una manera subversiva de burlarse, de quejarse. O ghetto, mi amor, ¿no? Sí, es súper irónico, sarcástico. Sí, pero el ritmo de la canción, que podéis escuchar en la página web, porque tú lo has puesto en el video, es casi alegre, es muy curioso eso, no es una canción triste, aunque lo es, ¿no? Pero tiene esta cosa como de mariachis, ¿no? De que es una falsa alegría o una falsa sonrisa, ¿no? Esta música yiddish del gueto, pero muy importante. Y luego el trovador, el epígrafe, el postdata, ¿no? El colofón de su vida es que el gueto sobrevive la guerra y luego se suicida con gas. Sí. O sea, el fondo casi que prevaleció sobre Sí, claro. el fondo triste de la canción. No, y después estas cosas, ¿no? que permiten la ilustración en conjunto con un texto, ¿no? Porque yo cuando escuché esta canción y que comentábamos y empecé a sentir como una especie de cadencia ondulante, ¿no? La canción es
una cosa así. Y empecé a mirar los dibujos de David y digo, mi Dios, y todos los dibujos de David tienen como una ondulación. Y la ondulación, y voy a mostrar uno que me parece que es tiene esa ondulación de cosa siniestra, triste, que contabas vos, ¿no? Hay uno que me gusta mucho también, que en apariencia podría ser quizás hasta el dibujo más inocente de ¿Cuál? todo el libro, ¿no? Que vemos así como la fachada, ¿no? de unas casas, y ahí está la palabra Lodge, de la ciudad. Y si miran las nubes, creo que a mí por lo menos me pasaron desapercibidas, pero luego cuando las empecé a mirar pasa lo de siempre con las nubes, ¿no? Las nubes me empezaron a parecer como un golem, como una especie de monstruo que se cernía allí sobre ese gueto, ¿no? De alguna manera esto, que era como un dibujo casi arquitectónico, ¿no? Bastante estructurado, sin ninguna cosa siniestra, se carga de malignidad, ¿no? En esas nubes que están como, no sé qué están haciendo allí. David, cuéntame de esas me nubes. parece guay porque mi primera intención era la contraria. O sea, Bien. quiero decir, el edificio está un poco en sombra, ¿no? O sea, no llega a la luz total, ¿no? Y detrás de ese edificio donde ellos están apoyados, pues sigue la vida, sigue la luz y que después pueden, tras de ella, o sea, lo de que no está cerrado, sigue avanzando, ¿no? Detrás de este edificio llegará en algún momento la luz, o no, pero era un poco en contraste con esos dos mundos, ¿no? El edificio en sombra más robusto, más fuerte, ¿no? Que también, aparte, aunque esté en sombra, sigue estando la luz del gabán rosa. Sí. Y de los cigarrillos. y de los cigarrillos. y después está la parte que está detrás, que es la luminosidad. También quería que la primera imagen, la primera ilustración, que es esta, ¿no? Fuese también un poco que estuviesen unidas, ¿no? Las dos ciudades, ¿no? Pero el cielo está nublado, los colores son muy apagados, ¿no? Pero aquí hay esta luz del cielo, ¿no? O sea, y que las dos son partes de la ciudad, ¿no? Pero ya con un punto más esperanzador. Que no sé si tú eras lo que querías, pero a mí me resultó que como Sí. que fuiste encontrando... Tú dices que no sabes por qué estás allí, pero el hecho de haber ido Sí. y haberlo contado Sí. son como pasos, Claro. no sé si adelante o a la izquierda, a la derecha, Claro, claro. pero son Yo estoy de un acuerdo. avance. Yo estoy de acuerdo que hay una luz al final, ¿no? De algún tipo. No es la que él esperaba encontrar, pero existe al final del relato no quiero decir esperanza, pero sí una luz. Y por eso te lo dije desde un principio, este final me gustó mucho, cómo los solucionó David. Porque sí yo no percibí monstruos en las No. nubes, no. Yo lo que pasa es que hice una lectura, me permito interrumpirte, yo entiendo que es como circular este relato. No quiero revelar el final, ¿no? Pero cuando dice quizá mi tren, Sí, o sea, no es mi tren, quizá mi tren, ¿no? Y entonces hay una idea allí de cosa de círculo, ¿no? De algo que no se sabe si el personaje consigue salir, ¿no? Y entonces la pregunta, claro, que yo tenía preparada era esa, si vos pensabas que el relato era circular, porque yo sí sentía que en la ilustración de David había una circularidad, ¿no? Que ya la explicó él, con la idea de este edificio que se propone como última imagen y que es la que abre, ¿no? Sí, o sea, son... Como espejos, ¿no? Sí, Especulares. eso es. Pero vos no sentís que el relato tiene esa circularidad. no lo había pensado así, Valeria. Yo lo veo abierto, el final, ¿no? Más que circular, porque circular me hace pensar en que vuelve al inicio, ¿no? Y siento que el final, el narrador no vuelve al inicio, no vuelve a esta oscuridad, a esta soledad, ¿no? Hay algo al final que no está al inicio. Sí, en él. La circularidad que yo sentía era como que de alguna manera el puntapié es un papel que recibe su abuelo y en el final recibe otros papeles. Otros papeles. Tan enigmáticos Ya, como ahí el sí. primero. Sí, ¿no? sí, ahí sí. Tan enigmáticos para él. Para él. Sí. Además, toda la tradición judía está muy ligada al libro, a la cábala, al misterio detrás de cada palabra y cada número. Y a mí eso me parecía como que está insinuado también, ¿no? Pero está allí esta idea de que cada cosa es
esa cosa, pero una otra, Pero más, algo más. sí, sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Y eso está en muchas cosas aquí en el libro. Estoy de acuerdo. Ahí sí, el papel, la importancia del papel, ¿no? Te gané. Sí, me Te ganaste. veo la cara de que te Me gané. ganaste. Me convenciste. Bien, yo no sé si hay tiempo. Bueno, me dicen que no hay tiempo para las preguntas del público, pero sí quienes quieran acercarse a que Eduardo y David les firme el libro, evidentemente yo los dejo para que conversen, los dejo hablar. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. Gracias.